por compartirnos estas imágenes de la campaña que están elaborando, que sirven mucho para este tipo de pláticas. Y bueno, pasamos a la última intervención con el compañero César Enrique Pineda. Te dejamos en la voz, compañero. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación a la CONUR y por estos espacios donde tenemos que compartir de alguna manera y también resistir a partir del encuentro, aunque sea virtual, y a partir, por supuesto, del análisis de lo que está sucediendo en México, en el mundo y sobre todo al capitalismo y a través de esta crisis enorme que se está generando por la pandemia. Voy a compartir con ustedes 5 ideas en relación a lo que creo alcanzar a ver en todo el planeta, en el sistema mundo capitalista, en la economía global y en la disputa que ya se ha generado entre el capital y la vida, entre el capital y los trabajadores, entre el capital y los de abajo. La primera idea que todos conocemos es que la pandemia afecta a los organismos debilitados o que tienen enfermedades crónicas. Todos sabemos que el virus ataca especialmente ahí. Que en realidad el modelo neoliberal, el modelo de acumulación de grandes ganancias, ya estaba muy enfermo. Y coronavirus o la pandemia viene a afectarlo de manera decisiva porque ya es básicamente una economía especulativa con un crecimiento muy lento, con creación de muy pocos empleos o de baja calidad de empleo, con China e India desacelerándose. Es decir, los ricos estaban teniendo problemas para volverse más ricos. Y este es un problema de que llegue, digamos, de alguna manera la pandemia en medio de la desaceleración de la economía mundial y en medio de la crisis de los precios del petróleo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque finalmente el modelo neoliberal, el modelo de acumulación, la forma de hacer ganancias en el mundo se había agotado. Y esto puede parecer rudo. No estoy anunciando el fin del neoliberalismo porque está claro que los neoliberales quieren mantener el modelo, pero su crisis es evidente por 3 tipos de respuestas al modelo y al agotamiento de acumulación que además había concentrado la riqueza como nunca antes en unos cuantos. Las 3 respuestas frente a la crisis del modelo económico es esencialmente una respuesta política. La primera, por supuesto, fue que en algunos lugares se votó a lo que yo llamo progresismos de baja intensidad. No son gobiernos de izquierda, son gobiernos progresistas, pero les llamo de baja intensidad porque ni siquiera llegan a plantear un esquema, un modelo, una serie de medidas que avancen, como en el siglo XX, hacia estabilizar o ponerle de alguna manera bozal al capital, a los mercados y a los capitales especulativos. Son progresismos de baja intensidad. Ahí yo catalogaría esencialmente al gobierno argentino, pero también al mexicano. Y a una serie de gobiernos que todavía creen en la ilusión de domar a los mercados, domesticar al capital y volverlo aceptable. Es la ilusión del capitalismo benévolo, pero mucha gente, frente al hartazgo, frente a los excesos del capitalismo global, votó a estos progresismos que yo amo de baja intensidad. Pero la otra respuesta fue también votar a los populismos de derecha e incluso de ultraderecha. El mejor ejemplo es Trump, porque frente al fracaso también de la acumulación en Estados Unidos y a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, muchos trabajadores blancos, enojados con el modelo, pensaron que una alternativa podía ser el racismo y la xenofobia del presidente Trump. Pero una tercera respuesta que vino desde abajo son esencialmente las rebeliones. Latinoamérica se llenó de rebeliones o de movilizaciones gigantescas contra el modelo en Colombia apenas el año pasado, por supuesto en Ecuador con el levantamiento popular y el epicentro de la resistencia antineoliberal en Chile. Entonces lo que podemos ver es que básicamente era un modelo que ya todo el mundo está rechazando, claro, con distintas salidas políticas y con distintas alternativas. Pero también, como decía yo, la principal víctima de coronavirus son los mismos sistemas de salud. Vimos, y lo que desnuda, como plantea este encuentro, que la pandemia desnudó la enfermedad crónica prácticamente letal en la que vivían los sistemas de salud.
sistemas de salud al borde del colapso, una capacidad de hospitalización disminuida, el recorte y escasez o mal pagados del personal o mal pago del personal sanitario o la diferencia entre que excelentes servicios de salud solo los puede pagar los de arriba, solo para quien los pueda pagar, o exclusión absoluta del sistema de salud. Entonces, lo que vemos en realidad es una catástrofe en relación a estas dos víctimas, el neoliberalismo y el sistema de salud en todos los países. Segunda idea, la pandemia devela la racionalidad irracional de la máxima ganancia. ¿A qué me refiero esto? Que la lógica de acumular ganancias sin fin es un delirio, es una locura, pero es una locura normalizada. Como decían las compañeras, la normalización de esa locura es la que vivíamos. Por eso no queremos regresar a la normalidad, porque es una lógica irracional. Menciono 3 ejemplos muy rápidos. El capitalismo, y por muchos de sus defensores, dice que tenemos la mejor tecnología de todos los tiempos. En efecto, así es la tecnología más avanzada. Pero hoy se pueden producir en solo 18 horas un auto y se pueden producir 3.400 botellas plásticas para refresco por segundo, 3.400 botellas plásticas por segundo, pero no podemos producir rápidamente ni la cura del coronavirus, ni respiradores, ni artefactos, ni medicinas que aseguren la vida. Esta es una tecnología desquiciada, subsumida a la lógica de la máxima ganancia. Es una tecnología deformada, es una tecnología que ayuda a la máxima ganancia, que ayuda a los ricos, que ayuda a las empresas, pero que no ayuda a proteger la vida. Algo esencial, un sistema, se supone, el más avanzado de toda la historia, no puede proteger la vida de la gente con su maravillosa tecnología. Segundo ejemplo de esta lógica desquiciada del capital. Estuve haciendo algunas cuentas. El impuesto a solo las 10 personas más ricas de México, solo a las 10, no más empresas, no las medianas empresas, ni siquiera las 200 empresas más grandes, 10 personas, con un impuesto del 2% de su riqueza, no de sus ganancias, es un poco más. Con ese impuesto de a 10 personas, si le quitamos el 2% de su riqueza a 10 personas y a nadie más, podemos duplicar el presupuesto de salud de un año. Es decir, en este momento la contradicción es absurda. Hay enormes cúmulos de riqueza que no pueden ser tocados para salvar a la gente, porque están concentrados ni siquiera en todo el capitalismo, sino en 10 personas. 10 personas tendrían en este momento la posibilidad de salvarnos a todos y de tener los mejores servicios de salud, pero no podemos tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Esta es una contradicción de la lógica del capital sumamente grave. Tercera contradicción de la lógica que devela la pandemia. Algunos ya lo sabíamos, pero el encierro provocó que nos diéramos cuenta del trabajo inmaterial, que puede irse a casa a encerrar, pero del trabajo material. La gente tiene que seguir distribuyendo productos. Hay gente que pone en riesgo diario sus vidas porque tiene que salir a entregarnos en las puertas de nuestras casas. Y las fábricas tienen que seguir produciendo porque tenemos que comer y tenemos que alimentarnos. Somos dependientes del trabajo material. Pero también la pandemia develó esta lógica irracional donde todos nos echamos la culpa y se nombran privilegios entre los trabajadores inmateriales, los trabajadores materiales, los trabajadores autónomos que tienen que salir a la calle a ganarse el pan de cada día, entre los trabajadores precarios que no tienen derecho alguno o que van a ser despedidos y, por supuesto, los desempleados. Aquí hay un problema. El problema no es los privilegios de un sector del trabajo. El problema es la injusta división del trabajo que propone e impone el capitalismo. Y hay que cuestionar la lógica de la división del trabajo y no los derechos consagrados por un sector de los trabajadores. El trabajo y los distintos trabajadores deberían estar unidos en una lógica de resistir la pandemia y resistir, por supuesto, la lógica de la máxima ganancia. Pero vean lo irracional, además, de esta lógica. En medio de una crisis enorme, el capitalismo, que se supone que es lo mejor que ha sucedido en la historia de la humanidad, en medio de la emergencia, en medio de la pandemia, despide trabajadores. Y todos decimos, claro, bueno, es que no va a tener ganancias. Pero si eso solo es lógico y solo es normal en la lógica de costos, beneficios y máxima ganancia. En una lógica cooperativa, colectiva o no capitalista, todos sobreviviríamos
con poco. Es decir, aunque hubiera pocas ganancias, se repartirían entre todos y resistiríamos con lo poco que hay. Pero el capitalismo quiere quedarse con lo poco que hay, despidiendo y mandando a su suerte a los trabajadores a la calle. Esta lógica es irracional. Es la lógica de lo que yo llamo el fundamentalismo de mercado. Es decir, el neoliberalismo, el libre mercado se han vuelto una ideología, un discurso sumamente peligroso. El vicegobernador de Texas decía que estaba dispuesto a sacrificarse y a toda su generación para no detener, porque el vicegobernador es bastante grande de edad, decía que los abuelos deberían sacrificarse para no sacrificar la economía. Es decir, este tipo de pensamiento raya en la locura. Bolsonaro dijo que el mejor remedio contra el virus era el trabajo, que había que trabajar más y que eso iba a curar a la gente. Pero incluso un periodista, conservador por supuesto, Jeremy Gardner, cito, dice que muriera mucha gente, es decir, dejar que los ancianos se contagiaran y murieran, podría ser beneficioso, cito, para la economía al eliminar desproporcionadamente a los dependientes mayores. Es decir, hemos visto la verdadera cara de la ideología liberal o de libre mercado o del fundamentalismo de mercado, como le llamo, y su verdadera cara es que el dinero está encima de la vida. Tercera idea, para avanzar más rápido. Tercera idea, el Estado como mano visible de la reproducción del capital. Nos han dicho que la mano invisible del mercado soluciona problemas, se soluciona, se autorregula, pero necesita de la mano visible, muy visible del Estado, porque lo que hemos visto es que el Estado, los gobiernos, están saliendo a salvar a los ricos a toda costa. No a los viejos, no a los enfermos, no a las madres embarazadas, no a los más vulnerables, a los ricos que no eran vulnerables, a los ricos que tienen acceso al servicio de salud, a los ricos. Hay que salvar a los ricos, nos dicen. Los viejos, los trabajadores, las madres embarazadas son una prioridad secundaria. Una visión además impuesta desde los gobiernos, muchos de ellos, de una visión disciplinaria del trabajo. Lo que nos está diciendo Bolsonaro es: mantengan las ganancias fluyendo. La catástrofe para él no es que la gente muera, la catástrofe es la reducción de ganancias. El Estado y los gobernantes tienen la misma lógica de acumulación del capital. Cuarta idea. La crisis marca un antes y un después. La pandemia no es algo menor, no es algo pasajero, también como dijo un poco el presidente. La pandemia es un parteaguas y hay tres peligros, esta es la cuarta idea, de los de arriba. El primer peligro, que es cuando regresemos a las calles, y ya está sucediendo, que regresemos a un hipercapitalismo recargado, que Estados Unidos y China relancen el crecimiento con el pretexto ahora, ya sin importar todos los límites ambientales que ya de por sí estaban violando, de producción de CO2, que nos empujen hacia la barbarie, hacia el colapso ambiental, con el pretexto de que hay que salvar las economías. Quieren salvar a los capitales, no a las economías. Quieren salvar a los millonarios, no quieren salvar a la gente, no quieren salvar a sus propios pueblos. Quieren lanzar las economías como estabilidad de sus propios gobiernos, como mecanismos para su reelección, como mecanismos de alianza con los grandes capitales para mantenerse en el poder. Ese es el primer peligro. Segundo, y yo casi con eso concluyo, un disciplinamiento autoritario. Ya mucha gente ha estado hablando de ello, que para mantener el control de una economía en recesión, sea la mano dura la que se imponga en el mundo. Y por supuesto, un tercer peligro, que frente al miedo que va a provocar el caos, porque viene un proceso de crisis global, de crisis económica, de movilizaciones, de lucha de clases, aunque parezca que no, que el miedo al caos sea resuelto con el ascenso al poder de las ultraderechas. Tres graves peligros. Voy por la quinta idea y con eso casi termino. La quinta idea tiene que ver con los de abajo. La idea de que la lucha de clases se va a acelerar.
la idea de que el virus también politiza, no solo en sentido negativo, sino que politiza en las casas. Nos hemos dado cuenta de la interdependencia, de que nos necesitamos. Necesitamos a otros y a otras para sobrevivir. Necesitamos a otros y a otras emocionalmente. Necesitamos el discurso de la autonomía individual, donde el individuo se forma en el máximo egoísmo y en el individualismo posesivo, se está deteriorando, porque nos damos cuenta de que necesitamos material e inmaterialmente al resto de las personas para sobrevivir, y que esa interdependencia rota por la dinámica de relacionarnos solo como mercancías está develando la idea de que somos interdependientes. El virus politiza también, a pesar de que ha sacado lo peor de la gente, también ha sacado lo mejor de mucha gente. Hay redes de cooperación, gente recolectando insumos para los hospitales. Se ha sensibilizado sobre el autocuidado, que ya lo mencionaban. Se ha sensibilizado sobre el trabajo doméstico y sobre la necesidad de una división justa y equitativa en las casas. Y eso es positivo. Y se ha politizado, el virus viene a politizar varias demandas. La idea de que la crisis la paguen los ricos. No tenemos por qué pagarlos todos. No tenemos por qué, y en ese sentido, si hay una decisión correcta, no tenemos por qué endeudarnos, porque que el Estado se endeude es que los ciudadanos nos estamos endeudando para pagar a banqueros y empresarios. Ese es el discurso detrás verdadero. Que la crisis la paguen los ricos. La salud no es una mercancía. Si la izquierda es izquierda, tiene que dar una disputa por sacar de la lógica mercantil y de la mercantilización de la vida a muchas esferas de la realidad, y una de ellas es hoy, evidentemente, la salud. La salud como un bien común, no solo como un bien público, sino como un bien común. Salud universal gratuita, renta básica universal para sobrevivir esta enorme crisis. Y termino concluyendo con la idea de los de abajo. Es ahí donde tenemos que mirar. En el siglo XIV hubo una enorme peste en Europa, una de las mayores pandemias, incontrolable, que mató a millones de personas. A partir del descontento social y a partir de la crisis que provocó, tanto económica como política, en toda Europa empezaron a aparecer numerosas rebeliones, las rebeliones de los siervos. En Francia les llamaban jacqueries, porque eran rebeliones que terminaron por destruir en un largo periodo, o influyeron en ello, poniendo en crisis al feudalismo. Terminaron con un sistema histórico, viejo, anquilosado, que no cuidaba las vidas de los siervos. ¿Cuáles son nuestras posibles jacqueries hoy? Y debemos recordar que el mundo estaba estremecido por los rebeldes chilenos, por los rebeldes ecuatorianos, por las movilizaciones colombianas. El mundo estaba estremecido por los adolescentes luchando contra el cambio climático. Más de 7 millones de personas se movilizaron en los países del norte en contra de las políticas de las grandes empresas y de los gobiernos que no hacen nada contra el cambio climático. Y por supuesto, el mundo estaba estremecido en Occidente por la rebelión de las mujeres. Estas son hoy nuestras jacqueries. Yo no sé qué va a pasar, pero debemos confiar en esas rebeliones. Son las enormes fuerzas que pueden cambiar al mundo. Ya lo están haciendo. Y debemos pensar en qué va a pasar en este parteaguas de la pandemia cuando nuestras propias jacqueries modernas de los movimientos de mujeres, de jóvenes, de pueblos indígenas puedan hacer quizá la posibilidad de un mundo nuevo, de un mundo otro, pero depende de la lucha de los de abajo y dependerá de su acción y de su rebeldía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la participación en esta parte de los tres compañeras y compañeros.